bandera. Ay, claro. Rojo, blanco, verde, con los colores como se señalan específicamente en la orden, no de 5 picos ni dorados, que es la otra, sino de 6 picos con estos colores y por supuesto con la bandera, perdón, con la corona al centro. Regimiento de Infantería. Esta se presume que era la de Iturbide mismo, porque insisto, las demás prácticamente todas se destruyeron, se extraviaron, las quemaron por mano de Verdugo, quién sabe qué hayan hecho con ellas. El Museo del Ejército en la Ciudad de México, juntito al Palacio de Minería, el que era el antiguo colegio de betlemitas, conserva una de estas banderas, la otra está en el Castillo de Chapultepec. Aquí el Museo Regional tiene una réplica de esta. Pero Yo tengo una chiquita en mi casa. fue la que ya había quedado después de todas esas que cada uno tenía, si te entendí. Esta es la que tenía, o sea, digamos, no fue la definitiva, fue la de uno de los regimientos de infantería. Una de tantas Uno de banderas que tantos. había. Otros, digamos que sí, pero todos tenían que tener todo igual, menos esta parte. Que Esta era es la lo que siempre va a cambiar. Lo que leímos hace ratito, que tendría que ser los 3 colores, las Exacto. estrellas. Y Sigue el modelo que se marca, las estrellas y Por demás. eso es rojo primero. Exacto, y como les decía, empieza por el rojo, verde y blanco, o sea, visto de arriba hacia abajo. Ok. Así la usanza de la época. Ahora, ¿por qué los 3 colores? Ay, bueno, ahí sí ya. Mucho chisme. Les adelanto, no hay respuesta todavía, no histórica al menos. Hay planteamientos o posibilidades. Entonces, ninguna respuesta va a ser errónea. Pero algún planteamiento. Ahorita lo voy diciendo, pero de inicio, ¿por qué creemos? ¿O por qué se sabe? ¿O por qué hemos leído o escuchado algo por ahí que era? Sí, pero es muy cursi, ¿no? ¡Uy, súper cursi! Primaria. Lo mismo que decíamos con esto de los mitos y demás, el mito de la bandera sigue siendo exactamente eso. Una duda Cursi. nada más, con esta bandera, ¿hay asta? ¿O es- Claro, sí, ahí está. De hecho, acá se marca, ¿no? El asta será guarnecida con terciopelo carmesí, con tachuelas amarillas, 3 corbatas sueltas de los colores ¿De qué lado? encarnado. Del lado izquierdo, ese sí. Siempre, Acá. sí. Siempre en el Solamente a izquierdo. diferencia de que fuera estandarte, Estandarte. que es el que cuelga, como el de Hidalgo, Ajá. sería diferente, pero en este caso es bandera y además habla de la usanza de la época. Algo que nosotros por sí mismos no podríamos saber, con las dimensiones que hasta ahora se han usado. Ah, Pues sí, qué bueno, mucho pero gusto. uno se tiene que No, poner a sí, buscar la misma cuáles son medida. las dimensiones. La misma Ahora, medida. una curiosidad, o bueno, más que curiosidad, un elemento. Constantemente se habla de la independencia radical y lo que quiera. Pero, si algo es común en esta época, sobre todo en la transición del imperio, es que se haga referencia a lo español. ¿Sí? ¿Cuál es la dimensión que se ha usado? Pues la española, Claro. la usanza española. Ajá. No hay ruptura radical, no se podría hacer No. en realidad, pero estos elementos pequeñitos van demostrando esta parte. Hay mucho mito, desde la sandía, que se Sí. supone que Iturbide vio allí en Iguala a alguien Sí, comiendo una sandía y dijo, esta es mi bandera. Sí, Equivocada. ¿Por qué? ¿Qué tendría de erróneo el pensar que fue la sandía? Véanlo, aquí está. Pero en la bandera trigarante rojo, verde, blanco. Y esto es blanco, verde, Verde, rojo, verde. blanco y verde. Ajá. Ya tiene el orden que después va a tener, entonces anacrónico. Ya empecemos por allí, es algo posterior. Ya con la bandera del imperio, adelanto, la bandera del imperio va a cambiar el verde y el rojo, el verde y el blanco, y los va a invertir y los va a poner verticales para que al centro quede el espacio suficiente para poner El lo águila. que será el águila. Ok. ¿Sí? El- Tendrá que ver con la esperanza, etcétera. Esa es una clave. Ahorita me lo comenta porque sí, por allí va. Por ahí podría ir más bien. Claro. El planteamiento, la posibilidad y la que yo me inclino va por allí. Ahorita nos lo dice. El chile en nogada, ¿no? Que se supone, o bueno, hay pocos estudiosos de la historia de la gastronomía en México, pero parece ser que ya existía. Triste decepción, ya existía el chile en nogada. O al menos, si acaso, o lo que ceden estos pocos que han estudiado es que dicen, quizás todo menos la granada. A lo mejor sí le agregaron la granada para ponerle el encarnado de la bandera, pero solo si acaso. Ya para agosto que llega a Puebla Iturbide, que es cuando supuestamente el día de San Agustín, además de todo, cuando le sirven este platillo, pues ya había bandera. Entonces ese no es tan absurdo ni tan anacrónico como este, ¿no? Como este. Hay la peor de todas que ni siquiera quise ponerla, pero la menciono.
muy actual, o bueno, actual de 2010. No sé si recuerdan una serie que sacó Televisa que se llamó Gritos de Muerte y Libertad, que era pues la versión dramatizada de la independencia. Luego hubo una de la Revolución Mexicana, y fue tan fatuo, tan absurdo y tan simplón la forma en la que representaron a la trigarancia, no en los colores, aunque después se ven visualmente. Iturbide pues está en una escena de cama con su esposa, a la cual ni siquiera mencionan el nombre, y dice, pues haciéndole arrumacos, dice, sí, claro, ay, ¿qué hice? No sé. Desapareció la bandera. Ya. Gracias. Es por manotear. Y haciendo arrumacos con la señora se le ocurre, independencia, religión, unión. O sea, como si fuera, digo, yo siempre lo he dicho vulgarmente, como si fuera las tres garantías del calentón, ¿no? O sea, se le ocurrieron por a lo mejor era la güera Rodríguez, exactamente, ni siquiera era la esposa. Entonces, digamos, esa todavía es más fatua en realidad la representación. Una que me acaba de llegar ayer, bueno, antier, y aquí está la imagen, era lo que estaba buscando ahorita en mi teléfono. Una amiga de Lina me dijo, oye, ¿qué crees? Están preparando un video, si buscan al rato en redes de Lina, verán esto. Y me mandó la diapositiva en la cual aparece, el plumaje del trogón mexicano fue la inspiración para los colores de la bandera. El Lina, diciendo una absurdidad, una cosa tan absurda como esta, que el trogón se llama este pájaro, es el origen de la bandera. Imagínense eso. Todavía peor que la sandía. Sí, claro. Oye, porque yo me estoy un poquito perdido. O sea, ahorita en las otras, por lo que habíamos leído, pues ya venía que estaba como en rojo, mostraste algunas de que venía el rojo, el verde, todo. O sea, ahorita a lo que vas a hacer la explicación de cómo se voltearon los colores. No, los colores, ¿por qué? O por qué fue el origen de los colores. Exacto. Okay. ¿Por qué los colores? Okay. ¿Por qué los colores? El origen de la bandera fue ese, el reglamento de Iturbide. Okay. El origen de los colores. Justo en la mañana estaba leyendo un poco de la historia oficial y me llamó la atención precisamente, digo, casualidad, coincidencia, y bueno, quería hacer mención de lo que decía la nota del periódico. Y habla de la bandera de Iturbide en el 1821 y habla de las franjas diagonales y habla de los colores también. Y bueno, la nota dice que el blanco representaba la República Católica, el verde la independencia de México ante España y el rojo la unión de los mexicanos. Pero la misma nota habla que ya en el periodo de Benito Juárez de la República le dan otro significado, resignifican el color de la bandera, y es cuando aparece esta imagen que hasta el día de hoy creo que la mayoría conocemos, como mencionaba Carlos, justo esos colores de esperanza, la sangre derramada y todo eso. O sea, creo que es un poco de lo que han ido platicando, o sea, cómo se va resignificando la imagen de la bandera en base a una idea de un personaje no bien visto por la historia, y entonces hay que darle una idea diferente, pero tiene ese molde de la corona, y se baila, y voltea, y los colores. No bien visto por algunos historiadores, no que no... Historiadores y gobiernos, por igual. Y la mayoría, eso también hay que decirlo. Y de izquierdas y de derechas y de centros, porque lo hemos visto. Se coló un poco con el calderonismo, se coló un poco Iturbide, porque ahí se publicó la traducción de la biografía de Iturbide, la más importante, que es en 1952, imagínense, y de un norteamericano, y hasta 2012 se traduce. O sea, los estudiantes de la Universidad Michoacana tumbaron a golpe la placa que ubica la casa en Valladolid donde nació Iturbide. Bueno, yo he escuchado muchas cosas de que si fueron grupos o si fue rapiña. Yo no estaba, ahora sí que yo no estaba, no lo sé, y no he encontrado una nota si hay algo así. Hay una fotografía, claro. Desde 1884 estaba la placa al menos, porque en México a través de los siglos ahí aparece. Pero hay sectores, hay grupos, hay gobiernos, hay partidos y hay historiadores actuales, científicos y con premios y reconocidos que siguen aborreciendo al personaje. Y otros que lo idolatran. Yo trato de estar en medio, no tan para un lado ni tan para el otro. Tratar de ser objetivo. ¿Cómo se resume lo que nos decía Carlos? Hay que quitar la bandera Iturbide.
O sea, ¿cómo se resume todo esto? Hay que quitarle la bandera Iturbide. Sí, Mejor que la fuera una autoría sandía, de un la pájaro, bandera, un chile, lo que sea, pero no que Pero fuera además, Iturbide. el pájaro me viene a la memoria Maduro y Chávez. Bueno, podría ser, sí, o sea, No, de ese nivel. ¿sabes? Exacto, De ese nivel. de ese nivel. Sí, sí, sí. Es absurdo. Y lo que parece ser, porque además, ya los traje a un poquito a lo que pudo haber sido y con ese comentario del juarismo después y demás, esas resignificaciones que hubieron. Pero en realidad, vámonos a la época. ¿Cómo pensaban estos personajes? Y sobre todo, este es un militar, pero un militar profundamente religioso, como todos los de su época. Entonces, ¿a qué era más fácil que hiciera referencia? Ahora sí, por favor, señor. A la religión. A la religión. Después se ha puesto, y creo que, o sea, sí, ni siquiera sé si el propio gobierno imperial o Iturbide lo relacionó con la religión, porque si lo encuentran, religión blanco, verde independencia, unión rojo, o sea, quedan hasta en el mismo orden. No es absurdo, creo que es muy lógico. El rojo que representa España Sí. y la unión con los españoles, el blanco de la pureza y el verde que igual visualmente también representa el asunto de la libertad o la independencia. No es tan absurdo, pero detrás de ello todavía como algo más fuerte, y ahora sí, por favor. Bueno, pues ahí está el color verde de esperanza, el blanco de la fe y el rojo de la caridad. Fe, esperanza y caridad. Lo que sí, en muchas iglesias está representado, en la Catedral de la Ciudad de México, estaban allí enfrente, encima de la fachada, y cayó la esperanza en el terremoto del 17. Si siguieron alguna nota, digo, yo vivía allá todavía, tú también vivías allá, se cayó la esperanza, en la Ciudad de la Esperanza, además, que era antes, ¿no? Siguen ahí a la vuelta. La fe La fe siguió. en pie. Así, ahí